¿Se escucha ahí? Del área de género, que hasta el año pasado coordinaba Graciela Cohen, que es la alma mater. La coordinaba Graciela Rey, y este año está coordinando Graciela Rey, y yo estoy coordinando con ella. Bueno, voy a ser muy breve porque ya estamos un minuto tarde, pues estamos cortos para los preguntas. Bueno, el área de género tiene un taller de género, psicoanálisis y diversidad, donde nos proponemos supervisar y pensar desde la perspectiva de género en la clínica, en una mirada crítica, plural, psicoanalítica, por supuesto, y tratar de incluir muchas cosas que son nuevas, pero también muchas cosas que existían en el padecimiento psíquico y que estaban invisibilizadas. Esa es nuestra mirada respecto de cómo pensar a las subjetividades y el crecimiento subjetivo. Hoy están con nosotros Gloria y Patricia. Les va a presentar correctamente Marina, que también se va a presentar ella, que es nueva en el área, nueva en la escuela, una incorporación que celebramos, que el área crezca, que tengamos gente nueva en la institución, una institución que es siempre cálida y plural, y que doy la bienvenida a todos los que quieran comenzar y trabajar en el plan con él. Así que bueno, presentate y las presentamos a ellas para que arranquemos a escuchar sus exposiciones. Gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias, Julieta. Ahí está, ¿se escucha bien? Sí, bueno, como decía Julieta, yo soy Marina Itter, soy psicóloga, tengo un recorrido en psicoanálisis, en psicoanálisis vincular y en perspectiva de género, psicoanálisis con perspectiva de género, y me estoy incorporando en la institución y en el área de género, psicoanálisis, y la verdad que estoy muy contenta, así que les agradezco mucho porque me está resultando un espacio muy interesante. Bueno, no sé si mucho más que eso, por ahora quería ya contarles un poco de la mesa, presentarlas. Entonces, el título de la presentación de hoy es ¿Familias eran las de antes? Nuestra primera expositora es Patricia Colombe, todos la conocemos. Voy a leer brevemente sus antecedentes. Ella es doctora en psicología, PhD, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y presidenta del Comité Mujeres y Psicoanálisis de la IPA OUAP. Es supervisora docente de posgrado en el doctorado APAUSAL y en otras instituciones del país y del exterior. La autora de los libros Deseo de hijo, Pasión de hijo, Esterilidad, Técnicas Reproductivas a la luz del psicoanálisis, Letra Viva 2008, y su versión actualizada en inglés con la editorial Routledge, The Desire and Passion for a Child, perdón por la pronunciación, Psychoanalysis and Contemporary Reproductive Techniques, del 2023. Es autora y compiladora de otras publicaciones sobre parentalidades y técnicas reproductivas, feminidad y masculinidad, psicoanálisis y género. Quiero agradecer, buenos días a todos, siempre les decía a Julieta y a Marina que siempre es un gusto estar en la escuela, en la que comencé mi formación y que, bueno, sigo estando en mi corazón. Y también es un gusto muy grande, ya hemos participado en un espacio con Gloria, que también tiene una larga trayectoria en estos temas. Así que, bueno, voy a comenzar con la lectura del trabajo. La propuesta de esta mesa, a ver, ahí, sí, ahí va mejor. A veces, perdón, a veces funciona mejor con el micrófono en la mano. A ver, ahí va. Ahí va, ok. Está bien. La propuesta de esta mesa parte de un interrogante. Familias, ¿eran las de antes? Lo que me llevó a pensar en si esas sí eran familias las de antes. ¿Las de ahora no lo son?
Y en ese caso, ¿cuál sería la especificidad de las familias de antes? El título continúa y amplía esta idea del modelo único a la diversidad. Aquí nos encontramos con un movimiento que va de lo único a lo diverso, referido a las familias, de modelos únicos hacia modelos diversos. Pensando en esta mesa de hoy, me pregunté en este punto, ¿cómo historizar las distintas formas de familia, hacer familia, las de antes y las de ahora? Recordé a Elizabeth Rodriguesco cuando sostiene que la familia es la que delimita los lazos de filiación, parentesco y descendencia según cada contexto histórico-social. Su libro, La familia en desorden, ya tiene más de 20 años porque fue publicado en la primera publicación en francés en el 23. En ese libro, ella describe distintos periodos de la organización familiar. La familia tradicional. La familia tradicional que reaseguraba la transmisión del patrimonio del culto y eran arregladas por los padres. La familia moderna, que comienza a imponerse a fines del siglo XVII y mediados del siglo pasado, siglo XX, basada en la lógica afectiva en la cual el matrimonio es reflejo del amor y los hijos ocupan un lugar central al cuidado de la pareja parental heterosexual. Este modelo de familia burguesa es el modelo de familia burguesa de la Viena de Freud. Desde la segunda mitad del siglo pasado surge un tercer modelo de familia, la familia contemporánea o moderna, definida como la unión de dos individuos por un periodo variable. Desde entonces estamos frente a un cambio de paradigma en la construcción de las familias en Occidente. Ya no hablamos de una pareja, un hombre y una mujer, sino de dos individuos en la pareja posmoderna. Esto da cuenta de las transformaciones que se produjeron en Occidente desde mediados del siglo pasado. Voy a retomar este punto más adelante. El libro de Rudinesco, a su vez, también apunta a la idea de esta mesa, un modelo único ordenado o la familia en desorden, que daría cuenta de un orden previo, ahora alterado, modificado. En su libro se refiere a la familia de la posmodernidad, diversa y plural, la familia contemporánea. Habla también del deseo de familia, todo un concepto, hablar de deseo de familia, y sostiene que, y esto es textual, cualquiera sea la edad, sexo, orientación sexual o social, todos desean una familia. En una conferencia del año pasado, habló también sobre las familias y planteó algo que cuando lo dijo, lo personal me impactó, porque dijo, no es psicoanálisis sin familias, ya que en el seno de esta es donde se gestan las identificaciones, la sexualidad, la expulsiones, los deseos amorosos y sutiles, la rivalidad, los celos, todos los elementos que constituyen la base de los procesos de subjetivación. Ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Familias eran las de antes? Es un interrogante que tiene sentido pensarlo desde el psicoanálisis contemporáneo. Freud basó sus teorizaciones inmerso en el marco histórico-social de la modernidad, con roles de género bien diferenciados para hombres y mujeres, y tenía como base la familia nuclear, constituida por el padre, la madre y los hijos. Un modelo único de familia, diríamos siguiendo esta alternancia, en el sentido de que ese era considerado el modelo de familia, la triangulación y todo lo que saben. Durante siglos, esta familia nuclear occidental se basó en la configuración del padre como autoridad indiscutible. El padre era el patriarca y la mujer la representante de la maternidad y de las tareas de cuidado y de los afectos al interior de la familia. Aquí
la llega dentro del con roles bien diferenciados para hombres y mujeres. Es una cultura que la obra freudiana no hay otro deseo para las mujeres a lo largo de la obra freudiana, y la masculinidad de los varones, como señala Gilmo, está dada por sentado. Es decir, no hay ningún trabajo sobre masculinidad. Ahora la pregunta sería, ¿cómo pensamos hoy la familia fuera del modelo único para todos igual, siendo que desde mediados del siglo pasado hay un cambio de paradigma en la constitución de la familia en miradas contemporáneas o postmodernas en Occidente? Estos cambios confluyen con otras transformaciones a partir de, por un lado, la llegada de la biotecnología. Recordamos que primero en los 60 llega la anticoncepción oral, en la cual se puede tener sexo sin hijos, y 20 años después las técnicas reproductivas en las cuales se puede tener hijos sin intervención de la sexualidad. A su vez, en este periodo, emergen con fuerza, desde mediados del siglo pasado, los movimientos LGTB y todo el colectivo que constituye la diversidad sexual y de género. Como reflejo de estos cambios, en los 90, Michelle Thorne, o sea, poco tiempo de comenzar las técnicas, en Estados Unidos comenzaron antes movimientos LGTB y demás. Michelle Thorne escribía en su libro El deseo frío, que remite a las técnicas reproductivas, lo siguiente: estos adelantos médico-tecnológicos sacuden nuestras referencias simbólicas a la manera de las heridas narcisistas, a transformar las identidades, las formas de parentesco y la filiación. Y agrega lo siguiente: no es agitando la nostalgia de benéficos órdenes de antaño, subrayo órdenes, donde allí sí los padres eran padres, las madres madres, y las uniones uniones, y la muerte tranquila y bienvenida. Órdenes que evidentemente nunca existieron más que en los mitos originarios. Como se analizará, las inevitables fantasías que se apoyan en la racionalidad científica, ni por esa vía justificar su eventual prohibición. Pero bueno, en esa época estaba todo el debate acerca de las técnicas recién empezado. Michelle Thorne habla de los órdenes de antaño frente a un nuevo ordenamiento cultural referido a las identidades de género, es decir, más allá del binarismo, a las familias postmodernas, las nuevas configuraciones familiares y a las nuevas filiaciones a partir de la implementación de la biotecnología reproductiva. Si retomamos la nostalgia, esto rebota, ¿no? Si retomamos la nostalgia de Michelle Thorne referido a la nostalgia con los órdenes de antaño, a las familias, las de antes, a las identidades, las de antes, hombre y mujer, nada más, ahora. Es un tema de debate muy actual en muchos países, a través del movimiento regresivo y destructivo. Los nacimientos eran los de antes, la madre y el padre son un hombre y una mujer. El no deseo de hijo queda afuera y se restringe el derecho a la interrupción del embarazo. Actualmente coexiste, junto con la denominada familia moderna, la clásica familia nuclear, heterosexual y mayoritaria en la población, en la que coinciden la paternidad con el hombre y la maternidad con la mujer, coexisten, como decía, con las nuevas configuraciones familiares, las nuevas parentalidades, las nuevas familias. Tenemos las ensambladas por divorcio, las monoparentales constituidas por un solo progenitor, hetero, homo o dentro de la diversidad sexual y de género. Recordé, a partir de esta propuesta, a Mariela Muñoz, quien a comienzos de los 90, estamos por de sus años, fue la
primera mujer transexual que visibilizó el género con las tareas de cuidado en la crianza de los hijos. En ese entonces las mujeres trans dejaron de ser consideradas personas sin derechos en el ejercicio de la parentalidad y romper el estigma que los LGBT no podían crear hijos. Ella crió 23 hijos, Eva Giberti trabajó mucho en este caso. Otro escenario novedoso es la monoparentalidad masculina. Son varones solos que deciden adoptar o bien tener hijos biológicamente propios a través de la gestación subrogada, que es otro tema, con cuestiones éticas y demás, que no vamos a lo desarrollo acá, pero emplean la gestación subrogada y la donación de óvulos. Son escenarios que nos llevan a pensar en el deseo de ir con los varones, un territorio que históricamente perteneció a la mujer. No solo por la diferencia anatómica, sino también por la diferencia teórica, que homologa el deseo de hijo, la ecuación pene-hijo, a la salida del hijo en la mujer. Por otra parte, el deseo de hijo es también un tema central desde los inicios del psicoanálisis. Y como decía antes, no encontramos otro campo del deseo en la mujer más allá de lo materno. Esta es otra de las derivas de los postulados iniciales del psicoanálisis y de la concepción de la familia nuclear, única, heterosexual y el rol de la mujer en la maternidad y en el cuidado global. En este sentido, la monoparentalidad masculina trae una novedad. Han sido tapa de diarios y revistas en el Día del Padre, hombres solos que adoptan, que tienen hijos a través de las técnicas reproductivas, o mono o homoparentales. Familias y diversidad, estamos hablando de un deseo único también y de deseos plurales. Los distintos modelos de familia presentes en la clínica actual nos plantean problemáticas que desafían los saberes constituidos desde los inicios del psicoanálisis. ¿Cómo pensarlo solo? ¿Cómo podemos seguir pensando? Uno de los caminos para pensar la diversidad en las familias de hoy es a partir del modelo freudiano. Cuando Freud quiso saber más acerca del llamado continente negro, de la sexualidad femenina, le preguntó a las mujeres, como lo hizo con María Bonaparte, con la conocida pregunta, ¿qué quiere la mujer? Siguiendo este modelo, podríamos decir que nuestros pacientes, nuestros, vienen diciendo mucho acerca de sus experiencias y de sí mismos respecto de las familias y de la diversidad. No cabe duda que las familias constituyen hoy un territorio heterogéneo. Las técnicas reproductivas ampliaron en forma inédita el proceso de concepción y gestación de los hijos. Desde entonces estamos, desde mi punto de vista, frente a un nuevo orden en la procreación, a partir de la separación radical de la sexualidad y la reproducción con la anticoncepción y con las técnicas. Un nuevo orden en la procreación que se constituyó en un nuevo vector dentro del campo subjetivo, vincular y social. Son cambios en las referencias simbólicas, al decir de Michel Thor, que están presentes en los nuevos orígenes de los niños, nacidos por donación de gametas, óvulos, espermatozoides o por gestación subrogada. Como psicoanalistas somos testigos privilegiados para explorar este campo que reúne cuerpos, células y deseos en distintos proyectos de parentalidad, junto con los nuevos escenarios en la diversidad sexual y de género en la constitución de las familias. La lógica binaria de la diversidad. La lógica binaria de la modernidad, basada en un modelo único referido a la familia nuclear heterosexual, nos resulta hoy insuficiente para pensar la clínica. No alcanza con la diferencia sexual. Precisamos lógicas que vayan más allá del binarismo, lógicas complejas y diversas,
más afines con las transformaciones dentro del campo social, subjetivo y vincular. Algunas voces, algo de la clínica. La clínica se mueve singular, hace que recibamos en nuestros consultorios a pacientes con distintos motivos de consulta. Me voy a centrar en temáticas reproductivas, pero esto es infinito. Por ejemplo, la maternidad en parejas heterosexuales o homoparentales, que se le dice a los hijos. El deseo de hijos mujeres o varones solos que desean tener un hijo. Hombres o mujeres que plantean el no deseo de hijos, las vicisitudes del aborto y tantos otros. Está también presente el aumento de nuevas prácticas como la congelación de óvulos en mujeres jóvenes que no están en pareja, la inclusión de genética ajena con la donación de gametos, la gestación subrogada, otro vientre, otro útero, otros latidos, otro cuerpo. Se duplica. Todas prácticas que ampliaron de forma exponencial las fronteras de las parentalidades en el deseo de constituir una familia. En algunos casos despierta vivencias ligadas con lo ominoso. Pierre Polanyi diría con inquietante extrañeza, como en esta primera entrevista de la pareja de Liliana y Carlos, que consultan porque estaban por tomar la decisión de seguir adelante con una donación o buscar otros caminos para ser padres. Liliana: esto me cayó como un balde de agua fría. Carlos: tal vez sienta rechazo, en alusión a la genética ajena. Liliana: no, no es eso. Lo que pasa es que si de algo podía dudar mi mamá era de su padre, pero nunca de quién era su madre. En esta pareja, Liliana transmite la caída del hijo tal como lo explicaron sus padres, abuelos y la generación que antecede. Pero para Liliana es además la caída de una verdad histórica basada en la conocida frase padre incierto y madre cierta. Para Liliana ahora es la madre como anclaje biológico, pues siempre inamovible. De aquí me gustaría apuntar no solo a la problemática del duelo con la no transmisión de su carga genética, sino también en el sentimiento de perplejidad. Como pensamos en analistas de pacientes, que es bastante habitual en el uso de esta técnica, algo ligado a la inquietante extrañeza, a esta perplejidad, que se percibe en la sesión frente a una perspectiva impensada para ella, que un hijo suyo no tenga sus genes, alterando en este caso los términos padre cierto, madre incierta. La maternidad suele ir acompañada de cierta naturalidad de saberes heredados, siguiendo la viñeta de Liliana. Recordé también otra viñeta de una paciente que ya por los 90 había viajado a Estados Unidos, no recuerdo qué parque, y en la fila tenía personas y adelante había una pareja gay con sus hijos. Y enseguida comentó cuando llegó, me dice, enseguida me di cuenta quién era la madre. Y siempre me quedó esa viñeta, porque, digamos, como si necesitáramos, porque el binario no desaparece, por supuesto, lo precisamos, pero como que hay que poner hay que buscarle alguna manera de nombrar eso que no conocemos. Enseguida me di cuenta, ya te termino. Lo plural y los diversos en las parentalidades de hoy constituyen entonces un territorio heterogéneo en el cual los cambios en los ideales culturales están en plena transformación. En esta dirección, esto ya se dijo en el comienzo, incluir el contexto histórico-social desde un pensamiento situado, plural, por fuera de lo universal, modelo único, propio de la modernidad, nos sitúa hoy en un presente diverso y plural. No para todos igual. Esto nos permite pensar y repensar los nuevos escenarios clínicos referidos a las familias y a los distintos modelos de parentalidad desde otras lógicas que vayan más allá del binarismo, ya que no dan cuenta estas lógicas en forma suficiente de la clínica actual, más afín a la diversidad y a lógicas complejas,
basadas en el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Hoy se puede acceder a una parentalidad con diversos proyectos filiatorios, en algunos casos sin precedentes. Ya no importa el sexo, la elección de objeto o la identidad de género en la búsqueda del mismo. Son escenarios que nos llevan a pensar en una clínica que tiene su especificidad en conjunción con la diversidad en las parentalidades junto con la biotecnología. Esto nos ubica frente a una desgenerización en el deseo de ir con las parentalidades contemporáneas de las familias de hoy. Es un deseo que está presente en hombres, en mujeres y dentro de la diversidad sexual y de género, por fuera del componente relacional tradicional binario hombre-mujer. Un deseo de hijo vinculado con la diversidad en la constitución de la familia, y en este sentido podemos hipotetizar una desgenerización de los deseos y las prácticas dentro de las familias, aunque lo llamemos, me di cuenta enseguida quién era la madre, y en los accesos a la parentalidad en Occidente. Ya no coincide el sexo, el género y las funciones parentales necesariamente, tal como las conocíamos. Las familias en plural están en plena transformación. Y como señaló Derrida, la adaptación a estructuras, a nuevas estructuras parentales está en curso y proseguirá. Irreversiblemente, creo, aunque aquí y allá se puedan prever reacciones, frenos, desigualdades de ritmo, numerosas mutaciones se hallan en curso. Para finalizar, tanto las prácticas como los discursos sociales están en transformación y esto nos lleva necesariamente a una revisión de nuestras teorías y de nuestros prejuicios. Muchas gracias. Muchas gracias. Y denme un segundito. Vamos a presentar a Gloria Barros Vilajarzu. Gloria es licenciada en Psicología de la UBA, miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, docente de la materia esterilidad, adopción y fertilización asistida y directora de la carrera de especialización en psicoanálisis de pareja y familia, inclusión APEGA. Miembro del referato de la revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo, coautora de los libros Pareja, Encuentros y Desencuentros, Encuentros, Desencuentros y Reencuentros, de 1996, La Adopción, Enigmas en la Clínica, 1999, Los Hijos de la Fertilización Asistida, 2001, Lo Obsceno en Psicoanálisis de Pareja, 2012, Teoría y Técnica en la obra de Janine Couchet, 2022, Teoría y Técnica en la obra de Miguel Espivacó, 2023. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, estoy muy contenta y agradecida de la invitación y también muy contenta de compartir. Muy contenta de compartir la mesa con Patricia, que me está escuchando y bueno, se ven muy claramente las coincidencias, también los mismos autores que hemos leído las tesis. Muy grato todo. Y bueno, cuando han leído los últimos libros, que es sobre la vida y obra de vida y clínica de Miguel Espivacó, Miguel era docente acá, era un queridísimo amigo, así que bueno, aprovecho para recordarle. A lo mejor si sale el micrófono y lo pueda tener más cerca del otro. Claro. Hola, ¿por ahí me oyen? Hola, ahí va. Mejor. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte. Familias eran las de antes, dice Isabel, paciente de 75 años, 25 años,
Su afirmación rotunda soslaya el interrogante que plantea el título y el motivo del tema. Viuda reciente, debe encarar una mudanza y no cuenta con la ayuda de sus 2 hijos varones, que dice ella que están demasiado ocupados con el trabajo y los hijos. Ni tampoco de su hija, que vive en el exterior. Ella me ayudaría, dice Isabel. Las mujeres ayudan más a la madre, desestimando que la hija trabaja más que sus hermanos y que por largos periodos no se comunica con ella ni responde a sus llamadas. En esa situación, con una mezcla de enojo y nostalgia, evoca a su abuelo Manuel, inmigrante español, padre de 12 hijos. Dice, se sentaba a la cabecera de la mesa y ejercitaba la autoridad sobre ellos con una sola mirada. Ahí sí que había solidaridad y obediencia. ¿Y tu abuela? ¿Y tu abuela? Pregunto, marcando la opción. Ah, dice Isabel, ella estaba siempre embarazada o amamantando. Tenía un carácter tan lindo, siempre estaba contenta. O sea que estas familias se mostraban obedientes al mandato divino de ser identificados, convertido a veces en la maldición de Dios, parirás con dolor y ganarás el pan con el sudor de tu frente. En la actualidad, la familia ha sufrido múltiples cambios, lo sabemos, de la diferencia de la figura patriarcal, cuyo caso ha dado lugar a otras formas de configuración y distribución del poder. La familia, en singular, modelo único, ha sido reemplazada por la multiplicidad de modos que conviven. Así lo expresa Elizabeth Negresco. Y ella dice que ya la familia no es una estructura que sintetiza el paso de la naturaleza a la cultura a través de prohibiciones y funciones simbólicas, sino que es como un lugar de poder descentrado y múltiples roles. Sin embargo, resulta, como vimos en la viñeta, evitar la nostalgia e idealización que recurren a la familia nuclear tradicional. Yo voy a enumerar algunas de las dificultades y después las voy a abrir más. Algunas de las dificultades que pueden llegar al rechazo para aceptar estas nuevas formas radican en la disociación de la procreación y la sexualidad, que es reemplazada por la técnica. Las nuevas formas de parentalidad, como mono, subrogado, etc. Los divorcios y nuevas uniones que generan vínculos en los que no está presente, entre comillas, el lazo de sangre. La descentralización de la autoridad y el poder ubicados otrora únicamente en el hombre. La reducción de la familia extensa, reemplazada por menor número de hijos o sin hijos. Y la institucionalización de la atención y cuidado en las etapas de infancia temprana y ancianidad. El rechazo a estas nuevas modalidades familiares suele basarse en prejuicios. Claramente sabemos que hay un prejuicio contra la homosexualidad, la homofobia, y hacia las mujeres sin pareja. Y puede ser ese heredero del prejuicio que existía hacia las madres solteras. ¿Se acuerdan que las madres solteras, ser madre soltera es un destino en la época? Muy empleado con eso. Entonces, disociación de procreación y sexualidad sustituida por la técnica. Para Heidegger, la tecnología es mucho más que una herramienta por su capacidad de producir verdades y formas y modos de estar en el mundo, lo cual, aunque no ocurre sin resistencias. Desde el inicio de las llamadas en su momento nuevas técnicas de fertilización asistida en 1978, se manifestó un rechazo generalizado por estos métodos que producían hijos, entre comillas, no nacidos de un acto de amor. Con la gran generalización, ¿no?, de pensar que todos los chicos que nacen por métodos biológicos son hijos del amor.
Estos niños, entre comillas nuevamente armados, no concebidos, eran imaginados como posibles autómatas o robots. El tiempo impuso una realidad muy diferente, ya que los nacidos por estas técnicas, que hoy en día son millones en todo el mundo, a priori no se diferencian en nada a los chicos productos de relaciones sexuales. La utilización de herramientas de proveedores, yo no uso la expresión donantes, uso la expresión proveedores porque me parece más cercana a la realidad, salvo algunos casos. Entonces, la utilización de herramientas de proveedores fue otro tema de escándalo, especialmente en el caso de la provisión de esperma, por la identificación de la esterilidad del hombre con la impotencia y la fantasía de infidelidad por parte de la mujer. Esto además se ve en la clínica. Las mismas parejas que recurren a este método traen mucho tipo de situaciones. La difusión actual del método, que es amplia y generalizada, puede contribuir a una mayor aceptación de esta técnica que brinda la posibilidad de procrear a las parejas cuya esterilidad se relaciona con dificultades del hombre, a mujeres sin pareja y a las uniones lesbianas. La proliferación de bienes congelados y sus posibles destinos también fueron sumamente cuestionados, en especial para las personas que sostienen la idea de que la vida existe desde el momento mismo de la concepción, que sería la implantación, ¿no? El método de implantación en el caso de las técnicas de fertilización. Y también asimilan los embriones a niños. Esto también lo vemos en la clínica, cuando las personas pacientes hablan de sus embriones congelados, hablan muchas veces como si fueran chiquitos que tiran en el refrigerador. Bueno, otro tema problemático, resulta problemático, son las nuevas formas de parentalidad. La procreación monoparental, y más aún la homosexual, sobre la cual recae la homofobia, parecen haber aceptado el último golpe a la familia tradicional y han sido objeto de crítica y rechazo, no solo por la opinión general, sino, y también esto lo digo por cierta pena, sino también por una parte del mundo psíquico. Las críticas se basan en la idea de la dificultad de los niños nacidos en estas configuraciones para reconocer la diferencia sexual, en el caso de la homoparentalidad, y en cuanto a la monoparentalidad, se supone que los niños carecerían ya sea de una función paterna, la más frecuente situación de madres sin pareja, o de la función materna cuando se trata de hombres. Y siempre aparece la idea de la fantasía originaria. ¿Cuál es la fantasía? Bueno, otro punto son los divorcios y nuevas uniones, que crean familias en las cuales no está presente, entre comillas, el rastro de sangre. Implicó durante muchos años certeza de amor y cuidado, aunque la realidad desacreditó frecuentemente ese mito. La no consanguinidad, al contrario, fue visualizada como posibilidad de maltrato, desamparo y aún deseo mortífero, tal como lo refieren los cuentos tradicionales con la cruel madrastra. La fantasía de crear una gran familia que reúna armónicamente las familias nuevas, ¿no? La fantasía de crear una gran familia que reúna armónicamente, a manera de las uniones, a miembros de las uniones previas, implicando el modelo nuclear, puede generar frustración y conflictos por varias razones que incluyen lealtad a padres y madres originales, desempeño de las funciones de sostén y corte que por momentos llevan a cabo distintas personas. Y Miriam Soler, una colega colombiana, vivió hace unos años un artículo en un libro que se llama 3 más 3 no son 6, marcando que no es lo mismo una familia, no es que sea peor o mejor, es diferente. Y en estos casos, ¿quién sostiene la autoridad? ¿Qué lugar ocupa el hijo del otro de la pareja? Silvia Gómez habla de un nuevo mapa vincular en el cual funciones parentales y lugares simbólicos requieren una constante resignificación. Después, la centralización del poder ubicado otrora en el hombre. Existió y aún existe, aunque en menor medida, el temor y consiguiente rechazo a la caída de la ley del padre,
que se asimila a desorden y caos. Falta de todo tipo de autoridad. Resulta dificultoso aceptar que el poder femenino ya no se ejercita solo en el seno de la familia, sino que ha ganado terreno en el mundo exterior. Hace muchos años, con otra colega mujer y dos colegas varones, tuvimos un trabajo que se llamaba Poder Originario del Poder de los Orígenes. Era otra época. Entonces, Poder Originario se llama la mujer, estoy hablando de 1978, hace mucho tiempo. Uno de ellos, bueno, Alberto Lula, que viene trabajando mucho con el tema más mundial. Otro punto es la reducción de la familia extensa, reemplazada por una con menor número de hijos o sin hijos. Muchos factores que sabemos, conocemos, han contribuido a la drástica disminución del número de hijos en la familia, muy especialmente el cambio del rol femenino en la sociedad, la familia y la pareja. También el cambio de la temporalidad con su correlación de urgencia. Si para Freud los hijos son los encargados de cumplir los deseos, los sueños incumplidos de los padres, es introducción al narcisismo, es posible que muchas parejas en la era actual prefieran evitar esa delegación que conlleva tiempo y privaciones, que no siempre garantiza que los hijos cumplan los deseos, y prefieren inclinarse por el intento de cumplirlos ellos mismos. El sexto, penúltimo. La mayor valoración de la libertad entre los miembros de la pareja y la familia, que en la versión de la modernidad daba mayor importancia a la seguridad. Sigmund Bauman retoma la disyunción planteada por Freud en Malestar en la cultura y dice, Bauman, la libertad y la seguridad no pueden vivir la una sin la otra, pero tampoco pueden convivir en paz. También llega a la conclusión de la dificultad de llegar a un punto medio, por lo cual el movimiento pendular entre ambos, resultado de esa aporía, jamás cesará, y todo lugar a diversas problemáticas que vemos frecuentemente en las familias y parejas. Ahora el péndulo se ha inclinado más hacia el lado de la libertad, de la seguridad, pero no sin conflicto. Séptimo, la institucionalización de la atención y cuidado de la infancia temprana y la ancianidad. En la familia de la modernidad, y a partir de la identificación mujer-madre, los cuidados de los niños se desarrollaban principalmente en el hogar y a cargo de ella. El deseo de realización y independencia de los niños no son solidarios con este modelo de dedicación exclusiva a la crianza. No sin conflicto, muchas mujeres encuentran en los jardines maternales y escuelas una suplementación a esa tarea que actualmente también se encuentra más repartida entre los miembros de la familia. En el otro extremo de la vida, la vejez, donde también es requerida la asistencia para sobrevivir, se ha institucionalizado y la institucionalización va siendo una opción más aceptable, no siempre equiparable a crueldad y abandono por parte de los hijos, como se ha construido en un momento. En su diálogo con UNESCO, Derrida se pregunta si el modelo familiar, referencia muy estable y fundadora a la teoría psicoanalítica, al transformarse podrá transformar al psicoanálisis. Tarea de que se han ocupado varios psicoanalistas. Michel Torch, citado por Patricia, cuestiona la pretensión de universalidad de ciertas premisas y propone reconocer la historicidad y por lo tanto la contingencia de ciertos conceptos que han sido instrumentos aptos para la familia de la modernidad. Ya no lo resultan para estas nuevas formas familiares. Plantea que la invocación a una función paterna ajena a la historia implica mantener la posición sobresaliente de una figura, de comillas, simbólica, que sostiene hasta la caricatura las antiguas funciones sociales del padre, la capacidad de separar al niño de la madre, identificada a la madre con la naturaleza. Por su parte, se dijo Rayet, ella con mucha fuerza publicó un artículo en Le Monde
buscando a los que se presentaban en televisión como expertos y pronosticaban cualquier tipo de catástrofes en los chicos que nacieron de esas técnicas. Tan fuerte que le dicen, sí, callémonos, sí, te son, ¿no? Directamente. Bueno, quiere decir eso, los niños del mundo sí, que desde los medios de comunicación proponen catástrofes para los hijos de parejas homoparentales, cuyo inconsciente estaría alterado por la ausencia de una escena primaria de la diferencia sexual. Sostiene que no existe un garante de la ley, no sostienen ellos, los que dicen esta cosa, que al no existir un garante de la ley simbólica, aparece el fantasma de caos. En cuanto a las maternidades de mujeres sin pareja, de una mirada patriarcal, se suele considerar una conducta narcisista, sin pensar que puede ser un acto de autonomía. Resulta increíble sostener que toda mujer que utilice este método retiene a sus hijos con un deseo destructivo, portador de psicosis o muerte, salvo que aparezca, decía humorísticamente nuestro recordado Rudolfo, un séptimo regimiento salvador encarnado en el campo. Siguiendo los lineamientos propuestos por estos pensadores, considero de fundamental importancia que como psicoanalistas nos permitamos revisar los conceptos clásicos naturalizados y estudiar caso por caso nuestra práctica con familias según una ética de situación. Así, la propuesta de pensar, sostén e interdicción, no necesariamente ligados a la madre o al padre, sino como funciones que pueden ser ejercidos por ellos o por un segundo adulto, no suplementados o suplementadas por personas no necesariamente familiares, seres significativos que intervienen en el mapa funcional identificatorio del niño y que operan como un vector que apunta hacia el exterior. Esto lo propuso Mariana Lizalde, que lo llamó filiación extranjera. Estas funciones deben estar presentes, porque son estructurantes para la subjetividad, así como la asimetría y la investidura amorosa, el reconocimiento de la realidad, y citando nuevamente a Portranger, podemos pensar otra escena primaria, otra fantasía originaria. Entre comillas, ser hijo del deseo del hijo, ya sea biológico o adoptado o procreado por medio de la técnica. Gracias a ambas. Vamos a comenzar con el intercambio con el público. Hay también gente en el Zoom que puede escribir sus preguntas o comentarios y les vamos a leer después. Bueno, ya me levante la mano de él. Sí, es la canción del micrófono. Gracias. Bueno, soy Abel Sanoto, muchas gracias por tan interesantes aportes, que los leí con un eje en común, ¿no? En algo que vos señalaste, Patricia, al comienzo, que sería el movimiento de lo único a lo diverso. Sin embargo, muy preocupante la restauración conservadora actual en los regímenes de derecha y de ultraderecha, imperantes en buena parte del Occidente, de la mano de las políticas neoliberales, que proponen un movimiento contrario. Tal vez habría que incluirlo en estos movimientos, ¿no? El movimiento sería de lo diverso a lo único. Pensemos en los ataques que han tenido ciertas políticas acá en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Sandra. Hola, buenos días, Sandra Borpesi. Bueno, agradezco la mesa, un lujo tener en la institución un área que se dedica a estos temas y que nos permite, como decía Patricia, pensar nuevas preguntas. Y me quedaba pensando en las viñetas que vos traías, también qué difícil es salir de las lógicas primarias, ¿no?
como vemos en estas visiones más regresivas o en las viñetas que vos acercaste, que todo el tiempo hay superposición de estas lógicas y que evidentemente estas lógicas tienen como una tendencia a insistir, ¿no? Y me parecía interesante poder pensar esto. Muchísimas gracias. Gracias. Maru. Bueno, llego Maru para preguntarte la primera persona. Está bien, perfecto. Yo soy Maru para bueno, les agradezco, la verdad que muy interesantes las exposiciones, muy claras, y por ahí hacer un recorrido histórico siempre viene bien y aporta un montón, ¿no es cierto? Quería preguntarles, como para a ver si nos pueden contar un poquito más, a las dos, bueno, un concepto que mencionaba Gloria, ¿sí? Y que me gustaría escuchar un poquito más, esto de filiaciones de extranjería, ¿sí? Que se mencionó que al final me pareció muy interesante. Y también en las exposiciones de ambas, en algunas explícitas y en otras no tanto, se habló de la circulación y el lugar del poder de lo femenino en las familias de antes y las de ahora. Entonces me gustaría a ver si ustedes nos pueden contar un poco cómo entienden eso, en qué cambia, ¿no? Muchas gracias. ¿De lo femenino o de la mujer? Yo anoté de lo femenino, pero puede ser que hayan dicho de la mujer. Perdón. Si quieren, volvemos a la mesa, responden y después seguimos las preguntas. Santa amabilidad. Una tiene que contestar. Filiación de extranjería es un concepto de María Galizalde que trabajó mucho en estos temas. Y ella, con esto, implica que no necesariamente tiene que ser el padre que separe a la madre. Ustedes se acuerdan hasta de la imagen del cuchillo en la boca del cocodrilo para que la madre naturaleza no se cargue a los niños, ¿no? Entonces, ella dice, yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura, que puede ser no solo, no necesariamente el padre, ni siquiera tiene que ser un hombre o un familiar, puede ser cualquier persona que actúe como un vector que atraiga al chico hacia el exterior. El chico no quiere ligado necesariamente a la madre, porque bueno, sabemos que en un momento que la madre necesita, el chico necesita ese momento de guía con la madre, pero en algún momento hay que hacer esa separación para que pueda vivir su efecto, ¿no? Entonces, ella habla de estas otras personas que tienen una importancia en el mapa identificatorio y funcional del chico. Yo, por ejemplo, un personaje que a mí me resulta muy interesante de pensar es Camus. Fue premio Nobel, y nació en una familia horrible en Argelia, y que con una madre bastante bruja, una abuela peor todavía, y un tío discapacitado. Y en su vida, con el padre que murió en la guerra, muy joven, y conoció a un maestro que vio la genialidad del chico, lo formó, el chico fue a estudiar y resultó después el actor genial, ¿no? Así que hay que pensar en un modelo no tan familiero. Sí, coincido, coincido en la importancia de este concepto. Bueno, de las instituciones de extranjería, ella tenía un grupo de estudio, y su artículo, por si lo buscan, se llama Función, Familia y no sé qué más. Pero justamente, como bien señalaba Gloria, le daba importancia a las filiaciones por, yo diría, históricas. Cuando una tía cumple la función de una madre, cuando una vecina salva a alguien, cuando una abuela salva a un niño, digamos, o invite a alguien, ¿no?
La única que investigué la vida de Edith Piaf, que estaba también en los trailers, y cómo un empresario del espectáculo la escuchó y le cambió la vida formando parte traumáticamente de la mía, porque es una historia muy terrible, pero digo, ¿cómo vemos en la clínica para ir más a nuestra tarea? Escuchamos en nuestros consultorios cómo a veces el doctor, el médico, después esa persona pasa a ser médico. Creo que es un aporte, como decía Gloria, muy importante, porque si no, parecemos condenados a los padres biológicos inconscientes. Es lo mejor. Con respecto a lo que planteaba Isabel, sí, es así como decís, es una dinámica que va y viene en el mundo, que ahora es muy peligrosa, porque además por las guerras, por las muertes y por todo lo que implica la imposición, ¿no? Las lógicas únicas. También quiero sumarme a lo que a recordar a Miguel Ibargüen, yo entré en la escuela, yo por 90, hoy con los 90. Fue mi primer docente, fue el primer seminario que hice con él y bueno, y después ¿no? En los contextos, ¿no? De escuela, de nuestros financieros, pero pensando en lo vincular, ¿no? Así que bueno, es algo que más allá de poner el voto y salir a la calle, no nos quedan muchas opciones en lo individual. Con respecto a Sandra, las lógicas, sí, estoy de acuerdo, las lógicas en la modernidad son básicamente binarias. El tema es que no es sí el binarismo, porque, por ejemplo, la transexual, los cuerpos feminizados de las transexuales incluyen el binarismo, porque toman todos los rasgos. El tema es con qué lógica lo pensamos, con la complejidad, la teoría de la complejidad es más afín, porque a mí de lo heterogéneo es más afín al psicoanálisis, al inconsciente, a la contradicción, a avanzar, digamos. Entonces, por ejemplo, Piero Lañé, y también quiero decir que Freud también tiene un pensamiento complejo. Lo que digo son las lógicas con las que se piensa la teoría. Pero sí, estoy de acuerdo. Y además, esto se ve todos los días en la crítica. El comentario de los pacientes nos va a cada uno de nosotros. Cuando vemos rápidamente atribuimos algún significado que tenga que ver con que nos oriente, ¿no? Como que hay que definir, hay que darle el significado a lo que vemos y todo, y bueno, no sostener por ahí algo hasta que digamos, tiene que más un proceso de pensamiento, yo diría, un juicio de atribución, ¿no? Bueno, hasta acá. Así, esto cuando yo te pregunté de lo femenino, no, está bueno lo que, porque en realidad es más el poder de lo femenino, porque, bueno, se dice que el siglo pasado, bueno, todas estas décadas, ¿no? Ese fue el siglo de la mujer, parte del movimiento regresivo que en relación a lo que decía Isabel también tiene que ver con yo diría arrinconar y dar derechos, digamos, como que la mujer al lugar de no tener derechos, de no poder votar, de ser considerada como niña en la cultura, porque no votaban, no nada, ¿no? Tengo una paciente que llamaba y tampoco tenía la llave de la casa, cosas tan definitivas, ¿no? Pero creo que sí que hay un poder, mayor poder de lo femenino, pero no se atribuye a la mujer, porque también están, digamos, todas las diversidades. Creo que lo femenino se puede pensar como el no todo, ¿no? Sí, sí. No, que me acordé de cuando comentario de esta paciente, ya Patricia, que decía, yo me di cuenta cuál era la mujer con el hombre. También las parejas gay
muchas veces distribuyen sus maneras de acuerdo con el modelo tradicional. Y en la película hay una película muy buena de Chodorenko, que muchos de ustedes la habrán visto, que se llama Mi familia, y la traducción del inglés es Los ingleses también. Y es una película donde está representada las funciones. Una es que llega a la noche, cuenta los médicos, y cuenta todas las operaciones que hizo, y la otra más dedicada a los hijos. Y menos, con menos realizaciones en lo externo. Un método trata de hacerlo, y bueno, el otro, la otra, más bien se opone, pero muy parecido a una familia, una pareja tradicional. Vamos con David y después vamos a ir al Zoom, porque si no, no quedamos preguntas del Zoom también abandonadas. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Crama y muchas gracias a las dos. Me encantó, me pareció que hable un montón de temáticas. Lo que pensaba, en la línea del último que están planteando, porque esta idea del padre como corte, uno diría hace bastante que se viene cuestionando, digamos, ¿no? Una madre que se quedó muda, nadie va a pensar que los niños no iban a salir bien porque se haya quedado viuda, o algunas otras situaciones que se podían dar en otro momento. Incluso pensaba, hay un autor francés, Arfoyou, que en el seminario nosotros lo usamos para pensar algunas cuestiones de depresiones en la infancia, y que trae el tema del padre no como corte, sino desde otra función. Digamos, es un psicoanalista francés, digamos, no lacaniano, no diría, ¿no? En donde trae lo que suma el padre o lo que puede sumar en cierto momento de la estructuración o de la constitución subjetiva cuando la madre se corre de ese lugar. O sea que, digamos, se viene. Entonces me quedaba pensando si no estará en juego mucho más nuestros prejuicios que frente a estas, digamos, situaciones, cuando ya me parece que se ha planteado bastante que no es el padre, el varón, el que porta, digamos, que los deseos de la madre por fuera del hijo, sea cual fuere, puede ser un interés, una profesión, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando aparecen estas cuestiones tan novedosas y que a todos nos generan perplejidad, extrañeza, me parece interesante esto con el texto del luminoso de Freud, a lo mejor se nos reaparece una cuestión más tradicional, psicoanalítica, de pensar el padre solo como corte, y que a lo mejor lo que tenemos como recursos para pensarlo de otra manera en otras circunstancias, pero que en estas que me parece que a todos nos asustan, yo coincido en esto que se mantienen estas estructuras familiares aún en situaciones muy diversas, estas funciones muy estáticas de que uno se maneja de una manera y de otra manera en la crianza, ¿no? Pensaba eso, porque me parece que tenemos que trabajar un montón, y me quedé pensando en esto de que los sí se callen, ¿no? ¿Quién fue que hizo ese comentario? Se llama Sylvie Fort-Fragile. Ajá. Que me llamó la atención eso, que también que a veces queremos darle como un sentido para tranquilizarnos, y es obviamente de lo que sí, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos al Zoom. Yo quisiera hablar. Bueno, mi nombre es Karina Kraus, voy a leer las intervenciones. Mónica Faberluque felicita el tema, que es muy interesante, y voy a las preguntas. Brenda Globo Básico dice: pienso que estas diversas maneras de formar y ser familia reflotan la reflexión sobre qué es un hijo. Pregunta válida y necesaria para todas las formas de ser padres, inclusive las tradicionales. Veo esta diversidad y la biotecnología como una oportunidad para repensar. Estela Maris Disolía dice: muchas gracias por las presentaciones. Los pacientes a veces anhelan que sus hijos conformen familias normales, entre comillas, las tradicionales, y sus hijos siguen otros rumbos, con lo cual se originan tensiones. Miriam Alarcón dice: me gustaría preguntarle a Gloria sobre el trabajo que mencionó sobre el poder de los orígenes. Alejandra Castín dice: buenos días.
¿Cómo piensan el avance y la función de la religión en estos tiempos? Y finalmente, Alicia Levin dice: felicitaciones a la mesa, qué alegría escucharla nuevamente a Patri, y cómo trae a Marian, pregunto, ¿cómo piensan el deseo de no maternar? Una pregunta más, Graciela, y ya voy a buscar. Bueno, lo dijo, solo que la convención y me quedé con esto y lo complejo, lo diverso, pensando viendo yo el corrimiento, desear un hijo, no desear enfermedades, como ha aparecido fuertemente el deseo o no de hijo en los varones, que ha garantizado, digamos, o piensan padres jovencitas. Pero no completamente. Y me parece que esa complejidad es muy interesante en términos de la capacidad, ¿no? Que cambios, inclusive la forma de paternidad. Como decía hace muchos años, también Carlos Bondovich, tener un hijo, la construcción de un padre. Entonces, muy interesante ese movimiento que actualmente participó y muchísimas gracias. Bueno, volvemos a la mesa, le decía Patricia que retome la pregunta de la perjita, porque en el Zoom, con el coreano, Bueno, quiero agradecer a todos todas las preguntas, creo que es un tema que abre para mucho, ¿no? No solo las clínicas, sino las familias, ¿no? Y también, bueno, en qué cultura estamos en este momento viviendo como todo, ¿no? Bueno, la pregunta de Brenda, que es un hijo, empezando pues hoy, creo que el deseo hijo tiene varios temas que he estudiado mucho, que hemos publicado libros sobre el tema, desde Freud, que tiene un origen desde, para mí, uno de los más potentes, desde el narcisismo, yo lo mencionó Gloria, Smash Baby, y los deseos proyectados en el hijo, tiene un origen edípico en las mujeres, y también para ambos sexos tiene no solo el narcisismo, para ambos géneros, no solo el narcisismo, sino también el erotismo anal. En el artículo sobre el erotismo anal es el único artículo en que habla del deseo de pene en la mujer, apoyando esta idea de la línea de su varoncito, ¿no? Y después también en el predico y el identificatorio. Digamos que es un hijo tiene, digamos, múltiples, digamos, es un proceso complejo, como digo, retomando la complejidad, ya que tiene varios vértices para poder pensarlo desde el con respecto a los deseos de los padres, los deseos del padre, de la madre, no recuerdo muy bien la formulación, pero sí tiene que ver con algo que traía recién al respecto del deseo de hijo en los varones y en el trabajo de Burnout, que mencionabas, era la construcción de generar un hijo, y porque a mí me interesa generar un hijo, la construcción del padre. Bueno, trabajé también mucho este tema porque mi tesis doctoral es sobre el deseo de hijo en los varones y su construcción tomando el concepto de construcción de Burnout. De proceso, construcción en cuanto a proceso. Entonces, lo que pensaba para transmitir es que leyendo a Piero Lanier en Habla, Piera habla
de algo que suelo observar en la clínica, que es el silencio, el silencio que hay histórico sobre el deseo de hijos varones. Yo con un trabajo que se llama el padre ausente en la clínica, digamos, en la sociedad, tienen 3 días para ver qué hace. Bebé, la mujer de 3 meses, este proyecto que hace que tenga, duerme, ¿no? Duerme en algún lugar, el proyecto de ampliar. Y la realidad es que sí, yo, digamos, no he trabajado mucho en temas de técnicas reproductivas, la idea que tengo es que los hombres, muchos hombres han criado hijos, infinidad de hombres, han criado viudos, abuelos, hermanos, han criado hermanos, hermanas, o sea, creo que tiene que ver con los prejuicios patriarcales, tiene que ver con otra hipótesis que la feminización de los deseos de hijo, porque se les atribuye un carácter, bueno, por eso Silvia Bleichmann, tenemos toda la bibliografía de ella, se les atribuye, se les interpreta desde el binarismo castrado, o sos mujer o sos varón, si sos varón, nada de mujer. Por lo tanto, no validar, no desear a su hijo. Bueno, en este punto, ella habla de que la importancia de los hijos, que creo que hay otra pregunta que tiene que ver con esto, es de ser deseado, sentirse deseado por el padre. Y a su vez desear al padre, pero no homosexualmente, desear al padre como figura de cuidado, ¿no? Hoy en día, bueno, lo trajo también, creo que hay muchas parejas jóvenes que tienen una crianza compartida y pienso que hay hombres, siguiendo la pregunta de Graciela, pero entenderán que hay un corrimiento de muchas mujeres entre los 20 y los 40 que deciden no ser madres. Ahora, esto es un trabajo de caso por caso. ¿Cómo se puede definir? Si es una defensa, si es un no deseo de hijo, porque, digamos, el no deseo de hijo, como está investigando una colega, es una construcción. Es decir, es una decisión y es una construcción. Me parece muy interesante su propuesta. Y por otra parte, también ese es otro de los movimientos que hay a nivel social, que también muchas mujeres se preguntan si quieren realmente ser madres, otra idea también hace unos minutos, ¿no? Además de que se corrió la edad, ¿no? De que la mujer decide, muchas empiezan a los 40, a los 41. Entonces creo que sí, que es muy heterogéneo, pero hay cambios culturales detrás y que el varón, las técnicas reproductivas, visibilizó, y siempre conoce una anécdota, ya lo paso, estaba en la peluquería, una bibliografía maravillosa, y estaba con la revista Hola, y estaba, que siempre tiene princesa, bueno, Ricky Martin con sus 2 mellizos. Y dije, esto es un cambio. Simbólicamente es una revista de esas características. Y esto fue también por mí. No, un poco más tarde. Un poco más tarde. Empieza a terminar en 2009. Estaba pensando justamente en los cambios de época. En 1974, el siglo pasado, bastante pasado, en el Hospital Rivadavia entraba el consultorio. Miren qué nombre directamente anacrónico. Se llama Consultorio de Esterilidad Matrimonial. Pero resulta muy curioso porque las últimas consultas que yo he tenido, salvo una, han sido todas de mujeres sin pareja. Entonces, pensar en ese nombre, yo no sé ahora qué nombre tiene, pero en la época en que yo llegué ahí se llamaba Consultorio de Esterilidad. La sección de reproducción. Claro. Y allí estudiábamos mucho a todos los pacientes, trabajamos una cantidad de veces impresionante. Y habíamos llegado a la conclusión, en ese momento yo creo que la porque salía de test, de entrevistas y de hablar con los pacientes, que para las mujeres el problema era aceptar que no querían tener. Y para los hombres el problema era que no podían tener.
¿no? En ese momento estaba como muy dividido, ¿no? Para los hombres como la idea de la potencia, y para las mujeres la idea del amor maternal que tenía, bueno, todo eso en no tanto tiempo ha cambiado enormemente, ¿no? El título del consultorio, que sería totalmente anacrónico, de todos modos implicó un trabajo muy difícil, porque trabajábamos en un equipo muy bueno, los ginecólogos, andrólogos, radiólogos, y los psicólogos también llevábamos nuestros informes. Fue una época también muy creativa, pero eso ha cambiado mucho. Acá pregunta Miriam, que es la autora del artículo que Juan les hablé, en Mateo no son 6. Miriam pregunta sobre el poder de los orígenes. Bueno, este es un artículo también antiguo. Si lo pensamos ahora, yo no escribiría eso, ¿no? El poder de los orígenes es el poder de la madre, el poder casi omnipotente sobre el hijo, sobre el infancia, el poder de vida o muerte. Y el poder original, es el poder originario, el poder de la madre. Y el poder de los orígenes del hombre que se desarrollaba en el mundo exterior. Hoy en día esa división es una división binaria que ya no se puede tener en cuenta, ¿no? Pensaba también, yo traje con respecto al tema de la crianza, que las crianzas ahora, como los jardines maternales, por ejemplo, funcionan también con el tema de sostén y con el tema de intervención, ¿no? Porque los chicos, uno ve a los chicos muy chiquitos que ya traen normas que están fijadas en los jardines. Chicos que pasan una buena cantidad de horas en el jardín y que vienen y dicen, por ejemplo, a tal hora hay que dormir. A tal hora tengo que dormir la siesta, ¿no? Ya hay con otras normativas que no son las de la casa. Una preguntita, nos vamos a tomar más porque es en la mesa, vamos a ver esa libertad. Perdón, no quiero tirar nada al final, pero simplemente una cosita más. Bueno, no dejar de agradecerles a las dos hermosas las ponencias, agradecerle al área, agradecerle a la escuela de psicoterapia, en mi caso, por estar iniciando acá en este nuevo lugar que me está arrojando y permitiendo pensar. Y una pequeña cosita que es muy larga, pero si por ahí un par de trazos, algo que por ahí no apareció, que es en la lógica vincular en las parejas, esta nueva reconceptualización, resignificación de que es lo femenino, de lo masculino, la cuestión de los roles, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿cuáles son los nuevos conflictos? ¿No? Que por ahí, ya sé que es una pregunta para decir 500 horas, pero por lo menos un tracito de resumen. La teoría pensaba no sin conflicto, no sin conflicto. Conflictos muy ligados a la rivalidad, ¿no? A la rivalidad, ¿qué le toca hacer cada cosa? Pero no es tan moderno, ¿no? Es una paciente que quería hacer, una pareja que quería hace muchos años ya. Y tenían todo dividido sistemáticamente. Bueno, esta semana te tocamos esto. Todo estaba, pero, por ejemplo, a ella le gustaba planchar, no le gustaba planchar y tenía que planchar, le tocaba. Y se generaba un odio sordo. Y si había una aceptación, porque era gente muy evolucionada, sumamente evolucionada, con las mejores intenciones, se peleaban de una manera terrible, porque no le gustaba hacer un montón de cosas y las tenía que hacer. Ella no le gustaría hacer otra, pero estaba más adecuada. Eran los dos, eran profesionales y los dos se hacían cargo de todas las cosas de la clase. No es conflictos de rivalidad, que le toca hacer a cada uno. Sin embargo, yo acá te voy a acordar de mi querida Janine Puget, que decía, amiguémonos con los conflictos, porque los conflictos traen hambre.
Entonces hay que aceptar que, bueno, que se orden, que no la mujer tenía que quedar en la casa y de ahí después venían las decisiones cuando terminaba la crianza, ¿no? Pero bueno, eso ahí no se hablaba. Estos conflictos son bienvenidos, no tenemos que mirar con ellos, porque significan una evolución importante. Bueno, entonces, también sí voy a terminar puntualmente. Les agradecemos muchísimo a Patricia por sus ponencias, por la generosidad también en el intercambio, a todos ustedes también por estar acá, a los que están en el Zoom, bueno, a la escuela por hacerle también espacio al área de género y esta forma de pensar y de incluir. Yo digo los nuevos pensamientos subjetivos, que también no son nuevos, pero que ahora los podemos pensar y podemos pensarlos desde otros lugares. Y también habrá cosas nuevas para que nos quedemos tranquilos, que vamos a seguir teniendo trabajo de psicoanalistas, porque como decía, que se ironía el conflicto siempre, se sigue padeciendo, tenemos que acompañar y esto de no mezclar, ¿no? De tratar de entender todo con lo que ya pensábamos, con lo que ya leímos, con lo que ya sabíamos. Poder pensar, poder ser críticos con nosotros mismos, creo que es un baluarte que, bueno, que nos enseñó Freud. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una linda semana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.